Lucas tenía talento, todos lo sabían. Desde niño dibujaba con una sensibilidad que asombraba a sus profesores. En la universidad, sus bocetos pasaban de mano en mano. «Tienes que mostrar tu trabajo», le decían. «Abre una cuenta, postúlate a una beca, expón». Él sonreía, agradecía, pero no lo hacía. Siempre encontraba una razón para esperar. A veces decía que no era el momento, que debía mejorar su técnica, que necesitaba más tiempo, o que ese estilo ya no se usaba, o que nadie querría ver algo tan simples. Sus amigos insistían, su familia lo apoyaba. Pero en el fondo, Lucas no necesitaba más consejos. Lo que necesitaba era algo que no se atrevía a decir: valor para fallar. Cada vez que pensaba en mostrar su trabajo, sentía una presión en el pecho. ¿Y si se reían? ¿Y si no gustaba? ¿Y si lo criticaban y descubría que no era tan bueno como creía? Prefería la duda al rechazo. Prefería soñar con lo que podría ser que enfrentarse a lo que realmente era. Así su talento se quedó en los cuadernos, en carpetas digitales sin abrir, en ideas que nunca se concretaron. Un día, mientras limpiaba el desván de la casa de sus abuelos, encontró una caja con dibujos viejos. Eran suyos, de niño. Dibujos imperfectos, pero llenos de vida. Había uno en particular, una hoja arrugada con un dragón rojo torpe y desproporcionado. En la esquina, con letra temblorosa, había una firma: Lucas. 7 años. Lo miró largo rato. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró. No de tristeza, sino de nostalgia por esa versión de sí mismo que dibujaba sin miedo. Esa noche subió uno de sus dibujos a internet. Le temblaban las manos. Se sintió expuesto, vulnerable, casi ridículo. No sabía si alguien lo vería, pero no importaba, porque al hacerlo, algo en él cambió. No por la reacción externa, sino porque por fin dejó de esconderse. Por fin entendió que fallar no era lo que debía temer. Lo verdaderamente triste era no haberse atrevido nunca. El miedo a fallar no siempre se presenta como pánico. A veces se disfraza de perfeccionismo, de prudencia, de lógica. Te convence de que aún no estás listo, de que más adelante será mejor. Pero en realidad lo que hace es frenarte. Te encierra en una zona donde nada duele, pero nada crece. Y lo más peligroso es que puede pasar toda una vida sin que te des cuenta. Porque no estás huyendo de algo externo. Estás huyendo de la posibilidad de no ser suficiente, de no estar a la altura de tus propias expectativas. Pero los estoicos sabían algo clave. Fallar no es lo que duele. Lo que duele es no vivir con intención. En este video vamos a hablar de eso, de cómo el miedo a fallar se instala, cómo te sabotea, qué pensaban los estoicos sobre el fracaso y cómo puedes empezar a actuar, no desde la perfección, sino desde el coraje de ser real. El miedo a fallar no llega de golpe, se instala poco a poco, como una sombra silenciosa. A veces comienza con una experiencia temprana, una crítica maldicha, una burla, un error que expuso más de lo que esperabas. Otras veces no hay un solo origen, sino una suma de momentos donde aprendiste que equivocarse era sinónimo de vergüenza. Y desde entonces, inconscientemente, empezaste a evitar lo incierto. No por incapacidad, sino por protección. Ese miedo luego se disfraza de lógica. No estoy preparado. Todavía no es el momento. Falta poco para que sea perfecto. Son frases que suenan razonables, incluso responsables. Pero si las repites durante años, dejan de ser prudencia y se convierten en excusas. Y ahí es donde el miedo gana. No alzando la voz, sino hablando con tu voz. También se cuela en la comparación. Ves a otros haciendo lo que tú sueñas hacer y te dices, ellos sí pueden. Pero no ves su proceso, su dolor, sus intentos fallidos. Solo ves el resultado. Y frente a eso, tus dudas crecen.
El miedo a no estar al nivel te paraliza. No actúas por temor a no ser brillante y terminas no siendo nada. Porque no se trata de fallar o tener éxito. Se trata de intentar o esconderte. Lo más destructivo del miedo a fallar es que no solo detiene acciones, daña tu identidad. Empiezas a verte como alguien que no se atreve, como alguien que no cumple. Y eso, con el tiempo, se convierte en una creencia limitante. Una voz que susurra cada vez que estás por empezar algo nuevo. ¿Y si no lo logras? Y si no la enfrentas, esa voz se vuelve parte de ti. Además, este miedo te convence de que el fallo define tu valor, que si no sale bien es porque tú no vales. Pero eso no es verdad. Fallar es parte de cualquier proceso de crecimiento. No existe logro sin tropiezos. Y sin embargo, cuando el miedo domina, prefieres la idea de lo que podrías haber hecho a la realidad de intentar y equivocarte. Porque la fantasía no duele, pero tampoco construye nada. También sabotea tus relaciones. Evitas conversaciones importantes por miedo a decir algo mal. No expresas lo que sientes por miedo a ser rechazado. No te muestras vulnerable por miedo a que no te entiendan. Y así construyes conexiones superficiales. Relaciones seguras, sí, pero vacías. Porque el miedo a fallar no solo te impide crear, también te impide conectar. Y en el fondo, lo que más daña el miedo a fallar es que te hace olvidar lo esencial, que la vida no premia la perfección, premia la presencia, la honestidad, el coraje de estar, de actuar, de decir, fallé, pero aquí estoy. Porque cada vez que evitas el fallo, estás evitando también la posibilidad de crecer. Evitar el fallo no solo te priva de la oportunidad de aprender, te priva de la oportunidad de ser tú mismo. Porque cada vez que eliges no actuar por miedo a equivocarte, estás eligiendo quedarte en una versión cómoda de ti mismo. Estás eligiendo la seguridad de lo conocido, pero lo conocido nunca te lleva más allá, nunca te desafía. Y al no desafiarte, te quedas atrapado en una versión incompleta de tu vida. También pierdes la posibilidad de crecer en resiliencia. El fracaso, aunque doloroso, fortalece. Te enseña que caerte no es el fin. Te muestra que puedes levantarte. Pero si nunca te permites caer, te privas de esa lección. Y sin resiliencia, cualquier pequeño obstáculo se convierte en una barrera insuperable. La vida se vuelve rígida, como una hoja que nunca se doblega. Pero las hojas que se doblan se adaptan y crecen con el viento. Son más fuertes porque saben cómo enfrentar lo inesperado. Al evitar fallar, pierdes también la capacidad de descubrir tu verdadera pasión. Porque solo al probar, al equivocarte, encuentras lo que realmente te mueve. Si no lo intentas, no sabes si es lo que realmente quieres. Pasas toda tu vida mirando desde afuera, deseando ser parte de algo sin atreverte a entrar. Pero la vida no es una ventana. Es un camino que solo puedes recorrer si das un paso, aunque no veas el final. El miedo al fracaso también te aleja de los demás. Al no actuar, al esconderte, te conviertes en un espectador. Y los espectadores nunca cambian el curso de las cosas. No importa cuántos libros leas o cuántos consejos escuches. Si no te lanzas, si no actúas, sigues siendo un observador. Pero los que actúan, los que se atreven a fallar, son los que cambian su historia y a veces la de otros. Además, pierdes el derecho a ser imperfecto. El miedo a fallar te exige que seas perfecto, pero la perfección no existe. Todos fallan, todos tropiezan, todos cometen errores. La diferencia está en si te permites ser humano, en si entiendes que el error es parte del camino, no su final. La verdadera perfección radica en la autenticidad, no en la inmaculada apariencia.
y al no fallar, te privas de ser auténtico. Por último, perderás lo más importante, el conocimiento de ti mismo. No hay mejor manera de aprender quién eres que enfrentando el fracaso. Porque es ahí, en esos momentos de vulnerabilidad, que descubres tu verdadera fortaleza. Y al huir de esa experiencia, te alejas de la oportunidad más rica de crecimiento. La oportunidad de ser tú, sin máscaras, sin expectativas, solo con tus propios valores. Si alguna parte de esta reflexión resuena contigo, si sientes que has dejado algo para mañana, que hoy deberías empezar, te invito a que dejes un like y te suscribas. No porque te lo pida, sino porque tal vez este sea el momento de tomar una decisión, empezar ahora, actuar hoy. No importa si fallas, lo importante es que estés aquí, dando ese primer paso. Para los estoicos, el fracaso no era una amenaza, era una herramienta, una parte natural de cualquier camino con sentido. Ellos no medían la vida por la ausencia de errores, sino por la manera en que respondías a ellos. El verdadero valor, decían, no está en no caer, sino en levantarse con más sabiduría, en no perder el control interior, incluso cuando el mundo exterior se desmorona. Epicteto, que nació esclavo y vivió con limitaciones físicas, nunca se lamentó por lo que no podía controlar. Pero sí fue implacable con lo que sí dependía de él: su juicio, su acción, su virtud. Decía que no somos perturbados por los eventos, sino por cómo los interpretamos. Y si ves el fracaso como una sentencia, te destruye. Pero si lo ves como una lección, te fortalece. Esa elección siempre es tuya. Marco Aurelio lo escribió con serenidad. ¿Qué es lo que teme tu alma? ¿La muerte? ¿El dolor? ¿El fracaso? ¿No son estas cosas parte del destino de todos los hombres? Él entendía que temer al fallo era temer a la vida misma, porque la vida incluye pérdida, error, caída. Resistirse a eso es resistirse a vivir. Por eso prefería actuar con integridad y aceptar el resultado, fuera cual fuera. Para Séneca, el coraje no era la ausencia de miedo, sino el dominio sobre él. En sus cartas hablaba de lanzarse a la acción, con la mente preparada para perder, pero el corazón firme para intentarlo. Lo importante no es si caes, sino que tu alma no se doblegue. Eso decía, porque los hombres que más admiramos no son los que nunca fallan, sino los que se atreven a fallar y siguen adelante. La valentía estoica no es impetuosa, es silenciosa. No grita, no presume, solo se levanta cada día y hace lo que debe hacer, aunque cueste, aunque duela, aunque no sea perfecto. Es la fuerza de quien actúa con virtud, sin garantía de éxito, de quien entiende que lo importante no es el resultado, sino la intención detrás del acto. Y esa intención, si nace de la virtud, ya es una victoria. Los estoicos no promovían una vida fácil, promovían una vida íntegra, una vida que no huye del fracaso, sino que lo abraza como parte del camino, porque sabían que la acción valiente deja huella, aun si termina en error, y que no hay nada más trágico que una vida desperdiciada por miedo a fallar. El que nunca actúa, nunca pierde, pero tampoco vive. Por eso para ellos el fracaso era un paso, no una caída final, sino una parte del proceso de convertirse en alguien más fuerte, más sabio, más auténtico. No se trataba de fallar o triunfar, se trataba de actuar con coherencia, con coraje, con virtud. Y si haces eso, nunca habrás fallado de verdad. Vencer el miedo a fallar no significa eliminarlo, significa actuar a pesar de él. Y para los estoicos, eso comienza con claridad. Si sabes que es lo correcto, hazlo, aunque dudes, aunque tiemble la voz, aunque no estés completamente seguro del resultado. Epicteto decía que no necesitas saber todo para empezar.
Solo necesitas la voluntad de actuar con virtud. Y eso empieza hoy, con lo que tienes, desde donde estás. Un principio clave es la dicotomía del control. Pregúntate, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es sí, como decidir intentarlo, hablar, presentarte, dar el primer paso, hazlo. Si no depende de ti, como la opinión de otros, el resultado final, el juicio externo, suéltalo. Esta distinción te libera, porque te enfoca en lo que puedes mover. Y cuando te enfocas en lo que puedes mover, el miedo pierde poder. La práctica del premeditatio malorum también ayuda. Imagínate el peor escenario posible. ¿Y si fallas? ¿Y si te critican? ¿Y si no funciona? Observa eso con calma. No para paralizarte, sino para darte cuenta de que incluso eso puedes soportarlo. La mayoría de las veces, lo que tememos no es tan terrible como creemos. Y cuando lo enfrentas en tu mente, tu cuerpo ya no lo evita con tanto terror. Otro principio estoico poderoso es el del acto inmediato. Marco Aurelio lo repetía: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debería ser una buena persona. Sé una, no planifiques eternamente. No esperes la motivación perfecta. Empieza con una acción pequeña, una llamada, un mensaje, una página escrita, una conversación pendiente. Porque cuando actúas, el miedo se diluye, pero si esperas, se multiplica. También es importante aceptar que fallar forma parte del proceso de mejorar. El estoico no espera éxito inmediato, espera la oportunidad de practicar virtud, de ser disciplinado, valiente, honesto consigo mismo. Si lo que estás haciendo nace de tu verdad, entonces el resultado es secundario, porque ya ganaste al atreverte, ya creciste al enfrentarlo. Y eso, aunque no sea visible para otros, es transformación real. Cultivar la humildad también es esencial. Fallar no te hace menos, te hace humano. No necesitas proteger una imagen perfecta, necesitas construir una vida auténtica. Y eso solo se logra fallando, aprendiendo y volviendo a empezar. Los grandes maestros fallaron, los sabios se equivocaron. Lo que los hizo grandes no fue su éxito inmediato, sino su capacidad de volver con más claridad y más coraje. Y sobre todo, recuerda esto: el miedo no se va, pero tú puedes fortalecerte. Puedes tomar decisiones aunque el miedo siga ahí. Puedes mirar al fallo como parte del camino, no como su final. Porque el verdadero valor no está en no caer, está en levantarte cada vez con más sabiduría, más calma y más compromiso con quien estás decidido a ser. Al final, el miedo a fallar es solo un espectro, una sombra que se disfraza de incertidumbre, de ansiedad, de inseguridad. Y mientras sigues evitándolo, más grande se vuelve. Pero el primer paso para librarte de él no es esperar que se esfume, sino enfrentar lo que temes, aunque sea con miedo. Los estoicos no buscaban evitar el dolor, el error o la caída. Sabían que la vida no está hecha de certezas, está hecha de actos valientes aunque imperfectos. Cada vez que actúas, aunque no veas resultados inmediatos, estás entrenando algo más grande: tu carácter, tu libertad interna, tu capacidad de seguir adelante. No se trata de no fallar, se trata de no dejar que el miedo te paralice. Se trata de tomar ese primer paso, aunque no veas todo el camino. Se trata de actuar con virtud, sabiendo que incluso el fracaso es parte del aprendizaje. No importa si caes, lo importante es si te levantas. Y cada vez que te levantas te haces más fuerte. Si algo de lo que has escuchado hoy te ha resonado, si te ha dado un poco de claridad o coraje, gracias por quedarte. Gracias por tomarte un momento para reflexionar sobre el miedo y cómo éste puede dejar de ser tu dueño. Si te ha ayudado, déjame un like y suscríbete. No porque te lo pida,
sino porque juntos podemos construir una comunidad que elige actuar, que elige vivir con coraje. Si ahora te preparas para descansar, deseo que lo hagas con la certeza de que, aunque no tengas todas las respuestas, siempre puedes empezar de nuevo. Porque el primer paso hacia la verdadera libertad es actuar, no esperar. Y esa acción, aunque pequeña, es lo que realmente te libera.